Muchísimas gracias, muy buen día. Eh, Tengan ustedes, en principio, a quienes nos escuchan en la sesión de Zoom del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quienes estamos también aquí de manera presencial en el instituto y a quienes nos siguen y seguirán y escucharán el evento en este momento y posteriormente por las redes sociales del propio Instituto de Investigaciones Jurídicas. Les saludamos a las mesas de diálogo que tendremos el día de hoy y mañana, a las cuales hemos denominado perspectivas jurisdiccionales especializadas de los tratados internacionales de propiedad intelectual desde la Alianza del Pacífico. Tenemos 3 mesas por delante, 2 el día de hoy, una tercera mañana, y lo que queremos de alguna manera es dialogar justamente con distintos actores quienes operan propiamente temas relacionados con propiedad intelectual a partir de los tratados internacionales. Y hay además un particular interés en dialogar con actores de América Latina, no solamente de México, sino de América Latina. Por eso, entre los ponentes y entre las ponentes que tendremos, se encuentran destacadas personalidades, por supuesto, y funcionarios públicos en México, pero también en distintas partes de América Latina. El día de hoy, la primera mesa que tendremos está relacionada con la implementación justamente de las jurisdicciones especializadas, implementación de tratados internacionales y la jurisdicción especializada en materia de propiedad intelectual. Y para ello contamos con la presencia de 2 personas a las cuales primero les agradezco cumplidamente la aceptación a este evento. En primer lugar está Aldo Fregoso, a quien saludo con mucho gusto, y también Ana María Castro. Déjenme decir, antes de darles el uso de la palabra, 2 cosas. Primero, explicarles en qué contexto se enmarcan estas mesas de diálogo. Desde hace algunos meses, particularmente es nuestro segundo acto de colaboración académica. Hemos entrado en comunicación constante para revisar, analizar, criticar, de ser el caso, distintos temas alrededor de la salud, para decirlo en temas muy generales, del derecho sanitario, de la propiedad intelectual, para decirlo de manera mucho más específica, con la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, AC, con la AMIF. Y hemos coincidido en que hay ciertos temas de coyuntura, de relevancia nacional, regional, justamente para ponerlos a discusión en foros académicos. Y yo le agradezco muchísimo a Fernando Portugal, particularmente a Arturo Mancilla, su disposición para crear mesas de discusión en donde lo que buscamos es que esté representada no solamente la autoridad, particularmente las autoridades ejecutivas y jurisdiccionales, sino también personas que se dedican al ejercicio de la profesión, en los litigios, en los foros, pero también ponerle un ingrediente crítico desde quienes tenemos una actividad principalmente académica. De esa manera ponemos temas sobre la mesa de discusión, sobre la mesa de diálogo, así llamada, para justamente encontrar distintas perspectivas alrededor de los temas que nos interesan. Siempre está en el centro de la discusión la salud humana particularmente, y la mejor manera de protegerla. Estamos en un contexto todavía donde buena parte de nuestra inquietud intelectual está relacionada con cómo salir de la pandemia, cómo se avisoran los horizontes post pandemia en esta etapa. Y alrededor de eso tenemos que seguir indagando
la aplicación de las reglas jurídicas internacionales, particularmente aquellas que derivan de tratados internacionales en materia de propiedad intelectual. Eso es lo que nos convoca hoy, relacionados con la salud humana. Yo espero, y se lo digo muy sinceramente a MIF, que continuemos esta colaboración con esta apertura crítica a distintos temas en los próximos meses. Mientras tanto, voy a dar entrada a la primera mesa, como había dicho, a la primera mesa de diálogo denominada Implementación de Tratados Internacionales, su influencia en el establecimiento de autoridades nacionales sobre propiedad intelectual. Y le voy a dar el uso de la palabra en primer término a Aldo Fragoso. Aldo Fragoso es licenciado en Derecho y maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana. Cuenta con estudios de especialización en propiedad industrial en la Universidad de Texas en Austin, y desde hace algunos años asumió el cargo de director general adjunto de propiedad industrial. Quise decir, desde hace algunos años está ya vinculado a temas de propiedad industrial, y a partir del 27 de septiembre del año pasado es director general adjunto de propiedad industrial. Te agradezco muchísimo, Aldo, que hayas aceptado la invitación, y tienes ahora el uso de la palabra. No, Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias por tu amable introducción. Bueno, en primer lugar, a título institucional, reciban un saludo de parte del director general del instituto. Es para nosotros, y siempre será un honor, y celebramos formar parte de esfuerzos como este. Estamos convencidos que la difusión y la protección de la propiedad intelectual tiene que iniciar también desde la cátedra, desde la academia, desde las instituciones de investigación también. Y a título personal, pues siempre compartir estos foros será también un gusto y un honor. También saludamos a la MIF, a nuestro amigo Fernando Portugal, quien entendemos y sabemos que metió esfuerzo y metió tiempo para que podamos organizar este foro. Y desde luego a nuestros compañeros de Latinoamérica, con quien siempre será un gusto, Ana María, compartir panel, y no solamente platicar de lo que hacemos, sino también escuchar y aprender lo que se hace en otras jurisdicciones. Bueno, y por último, a la gente que nos sigue de manera presencial y en línea. Qué tema tan interesante hablar de tratados internacionales y de propiedad industrial, de propiedad intelectual en general. Creo que ambos conceptos son disasociables. No se puede hablar de uno sin hablar del otro, o no se puede acudir a uno siendo independiente del otro. Partimos de la base que evidentemente la propiedad intelectual siempre ha existido, y existe desde el momento en el que las personas crean, ¿no? en el que algo es creado con razón del intelecto y merece ser protegido. Pero cuando hablamos precisamente de protección y de reconocimiento de propiedad industrial, tenemos que acudir y tenemos que surgir a partir de tratados internacionales. Si nos vamos muy atrás, y nada más para no aburrirnos y empezar a hablar en temas de México, podemos hablar de los primeros avisos en 1883, ¿no? El Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. 3 años después, en 1886, el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Tal parecería que tratados internacionales de hace tanto tiempo podrían ser anacrónicos. No lo son. Muchos de los principios, de los compromisos recogidos en estos tratados son utilizados actualmente. Son utilizados actualmente al momento de resolver un litigio, al momento de exponer un caso ante una autoridad ya no administrativa, como es el caso en México. También autoridades jurisdiccionales. Ahorita intentaremos platicar un poco de eso. Y el INPI surge precisamente de un tratado internacional. Tenemos que acudir allá 1992, que se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, ¿no? y mismo que entra en vigor en 1994.
En este andar entre la firma del Telecán y la implementación, en el que se reformaron cerca de 20 leyes, en el que se abandona un Estado proteccionista y se abraza la posibilidad de entender lo que está pasando en el mundo, es que el 10 de diciembre de 1993 se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Para entender, este es el origen del INPI, para entender la evolución y la actualidad, podemos acudir a números y podemos hablar también de la labor que tiene el instituto. Solamente y atento a que están escuchándonos de otras jurisdicciones, platicaremos que el instituto es la autoridad administrativa encargada de administrar el sistema de propiedad industrial en México, es decir, a través de actos formal y materialmente administrativos, se entregan marcas, se entregan patentes, se analizan diseños, etcétera. Pero también a través de actos formalmente jurisdiccionales, formalmente administrativos y materialmente jurisdiccionales, es que ante el instituto se ventilan en primera instancia las contiendas de propiedad intelectual. Y aquí sí digo intelectual porque también tenemos que traer las de derecho de autor. La Ley Federal del Derecho de Autor remite al INPI el estudio de las faltas administrativas a derechos de autor que involucren lucro. Y es por eso que podemos, o que el instituto también tiene la encomienda de conocer estas cuestiones. Hablamos entonces del origen del instituto. Nada más por temas de tiempo, hablemos o hagamos un salto de... en 1993 tenemos cuenta de que hubo 29,797 solicitudes de registro. Cerramos el año 2021 con 200,915. Estamos hablando de una evolución constante, de una evolución, por supuesto, en cuanto a números, que nos dice cómo ha avanzado, cómo se evolucionan en todas las figuras que tutela el instituto. En la actualidad, podemos hablar, en cuanto a las tres áreas, de una evolución que es interesante, como yo les decía, que tenemos que recoger, o que muchas veces se recogen principios de los convenios de 1883 en la actualidad. Es interesante ver cómo, por ejemplo, en materia de patentes, ha avanzado la medicina. Hoy, la medicina o la investigación o la creación o la propiedad industrial es quien nos tiene muchísimo más tranquilos en la pandemia. No totalmente fuera, no podemos decir de ninguna forma que se acabó, pero sí podemos decir que estamos mucho más tranquilos, que estamos mucho más controlados, ¿sí? Ni hablar de patentes por ahí de aviones no tripulados, de cuestiones de salud, de muchísimas otras cosas que eran impensables en 1883. Hoy son una realidad y vamos a ver qué es lo que viene a futuro. Si hablamos de marcas, me parece que esta actualidad de la que les hablaba ahora, no solamente, o esta evolución, no solamente queda de manifiesto con los números, ¿no? De pasar de 29,000 en un año a 200,000 el año pasado. También hablamos de las marcas que se están solicitando, y me explico. Hoy es una realidad que nos están presentando marcas a las oficinas mexicanas y en el mundo para proteger servicios y para proteger productos que se van a prestar en una realidad distinta a la que estamos hoy, el metaverso. Hoy tenemos marcas muy conocidas que están solicitando protección para vender, por ejemplo, tenis para un avatar. Entonces, sería cuestionable si van a estar en la clase 25. Por supuesto que no, porque la venta no son unos tenis, no es una prenda, ¿sí? Es un conjunto de cadenas que llevarán a que nuestro avatar el día de mañana tenga tal o cual tenis puestos, o tal o cual corbata en una reunión que se estará llevando en el metaverso, muy probablemente, y creo yo, más pronto de lo que creemos, ¿sí? Para hablar de la evolución de protección a la propiedad industrial, también podemos platicar de cómo hoy me parece que la labor en México, repito, en primera instancia a cargo del instituto,
pero en otras jurisdicciones a cargo de los poderes judiciales, tiene que ser actualizada y tiene que ser acorde a la realidad. Vamos para allá. Partimos de la premisa que tanto la legislación como la celebración de tratados internacionales nunca va a seguir, por cuestiones lógicas, nunca va a seguir el ritmo o nunca va a estar al día con lo que la realidad amerita. ¿Sí? La realidad evoluciona todo el día y la realidad no pasa por procesos legislativos, ¿no? Y la realidad no amerita que se junten dos representantes a platicar si están o no de acuerdo con tal o cual compromiso. La realidad pasa, ¿sí? A lo que voy es, hace 15 años era impensable o era novedoso aquella persona que ofrecía servicios o productos en el entorno digital. Hoy me parece que quien no lo haga ya es obsoleto. Creo que hoy hablar del ofrecimiento de productos en una página de internet, de ninguna forma ya estamos hablando de algo novedoso. Y las autoridades teníamos que ponernos al día y la ley se tenía que poner al día para poder intervenir en ese aspecto. Es por ello, y regreso al tema de tratados internacionales, que en el TEMEC, firmado hace un par de años por parte de México y nuestros vecinos del norte, provoca una gran reforma a la ley federal, a la ley de propiedad industrial en México y da entrada a la ley federal de protección a la propiedad industrial. Es decir, ya no se reformó una ley que llevaba un poco o cerca de 20 años. Se creó una nueva ley que adopta cuestiones, repito, no novedosas, pero que sí apremian o que sí entienden la realidad. Con esto, al instituto se le dota de facultades expresas para intervenir en el entorno digital con visitas de inspección. Es decir, así como un inspector del instituto históricamente y desde 1994 podía acudir a una tienda, a un establecimiento físico a realizar una visita, bueno, hoy puede realizar esta visita desde su computadora en las oficinas del instituto, levantando un acta en la cual entra a tal sitio de internet y se da cuenta que en tal pestaña se está vendiendo producto que ostenta tal marca, o que en tal pestaña se está comunicando tal obra de manera ilegal, ¿sí? Se está accediendo a un partido de fútbol de manera ilegal, ¿no? O se está accediendo a un concierto sin pagar las regalías o los cánones correspondientes. No solamente esta ley prevé esta facultad de acudir en el entorno digital, sino también de emitir medidas en el entorno digital. Es decir, decirle a aquel propietario del sitio que deje de tener habilitado ese sitio. Y no se queda corto. También estas medidas pueden ser giradas a los proveedores de servicio en línea y a los proveedores de acceso a Internet. Y en este segundo punto nada más me gustaría hacer hincapié. Proveedores de servicio en línea, que son los que ustedes conocen, nuestras redes sociales, las tiendas de comercio electrónico, pues las que todos compramos, el programa en el que escuchamos música, el programa en el que vemos video, perdón, el sitio de internet, no el programa en los que vemos los videos, etc. Creo que los proveedores de servicio en línea, la inmensa mayoría están al día en cuanto a la protección, en cuanto a reciben ni siquiera una denuncia formal, reciben un aviso por parte de cualquier persona afectada y retiran el contenido. Repito, en la inmensa mayoría. Creo que en México vale la pena también poner en el papel y poner en estos foros incluso, o en todos los que existan, a los proveedores de acceso a Internet, a las compañías a las que todos les pagamos Internet mes con mes para poder acceder a estos sitios. Ellos, en calidad de terceros, también el instituto estará o está ya girando órdenes para que bloqueen los sitios en los cuales se están vulnerando presuntamente derechos de propiedad intelectual. La realidad es que en 2018, cuando estaba la ley pasada, de más o menos 10 proveedores de acceso a Internet que rigen en México, uno, y lo tengo que decir, Megacable, fue quien desde el principio hizo caso, bloqueó
dijo, autoridad, entiendo que estas son tus facultades y bloqueo esta página porque aparte comprendo que en esa página están vulnerando derechos y yo no quiero ser partícipe de ello. El resto presentaron amparos buscando que la página ilegal se mantenga. Hoy, con una nueva ley, estamos encontrando mejores reacciones por parte de los proveedores de acceso a Internet y yo creo que podemos hacer corte en unos años conforme vayan avanzando estos procedimientos. Por último, y nada más para iniciar el reboteo, o iniciar este tema que creo que también se hace rico el que podamos platicar, podemos decir que en el 2022 el sistema de propiedad industrial, tanto en México como en el mundo, es inentendible sin algunas figuras que precisamente surgen, o sin algunos tratados internacionales que precisamente surgen para proteger distintas figuras. Hablamos nada más, para ir segmentando, del Tratado de Cooperación en materia de patentes, el PCT, es un tratado que se utiliza todos los días en México y en el mundo. El arreglo de Lisboa para proteger denominaciones de origen también es un procedimiento o es un compromiso internacional que todos los días se pone a funcionar. Del Protocolo de Madrid, pues ni hablemos, ¿no? La posibilidad de presentar marcas internacionales, si me permiten la expresión, no es una marca internacional, es un procedimiento para registrar en distintas jurisdicciones. Y bueno, y recientemente podemos hablar también del arreglo de La Haya para la protección de dibujos y modelos industriales. Espero haber abarcado lo propuesto en esta introducción y por supuesto Guillermo Pablo quedó pendiente y quedó a la orden para continuar con el diálogo. Muchísimas gracias, Aldo, por tu participación y por la introducción que haces al tema a partir de el origen, por un lado, y de las funciones que tiene el INPI. Yo quiero adelantar dos comentarios, Aldo, para que en una segunda ronda podamos tener mayor oportunidad de dialogar sobre algunos de los temas que nos convocan el día de hoy. Por un lado, la influencia del derecho internacional, particularmente el derecho internacional comercial o el derecho económico internacional, nos lo mostraste como un factor determinante para la creación del propio instituto en la década de los 90, tratados además regionales, primero el Telecán y luego el Temec. Y eso ha generado lo que luego en el derecho internacional se ha entendido como régimen autónomo de la propiedad intelectual, es decir, normas, instituciones, en algunos casos tribunales. No estoy hablando en este caso de propiedad intelectual porque justamente va mi pregunta hacia allá, fortalecen, conforman, dice la Comisión de Derecho Internacional, un sector problemático respecto de un área determinada. Y sí, yo creo que no hay duda, hay un derecho internacional de la propiedad intelectual anclado, como tú bien has dicho, hasta el siglo XIX, a ciertos tratados internacionales que irrumpieron sobre todo con ánimo de cooperación en el escenario internacional. No obstante, la propiedad intelectual en el ámbito internacional no cuenta con tribunales especializados propiamente dichos, ¿no? No hay un tribunal internacional que revise patentes, por ejemplo. Sí hay ciertos mecanismos de solución, eso estoy consciente de ello, pero no hay un tribunal propiamente como sí los tienen el ámbito, por ejemplo, de derecho del mar, el ámbito de derechos humanos, el ámbito del derecho penal internacional, entre otros. Y aquí viene la pregunta que además nos convoca, Aldo, a las sesiones de hoy y de mañana. ¿Es deseable tener una jurisdicción especializada en materia de propiedad industrial? ¿Algo hay en el ámbito de la propiedad industrial que debería tener una conformación de jueces y juezas especializadas en la materia? ¿O sí, por el contrario, que es lo que tenemos en el ámbito internacional, es una línea, digamos, o una materia transversal, que lo mismo puede estar en las jurisdicciones de comercio internacional,
en las jurisdicciones de inversiones, en las jurisdicciones de derechos humanos, incluso en las jurisdicciones penales, no necesariamente en el ámbito internacional, sino más bien en el ámbito local, pero que al final, ¿cuál sería la pertinencia de tener o no una jurisdicción especializada en el ámbito de propiedad intelectual, en términos generales, propiedad industrial en el ámbito específico? Creo que ahí está una buena parte del debate y creo que nos ayudaría mucho por tu experiencia, por el lugar en donde estás, si puedes identificar algunas de las tendencias y algunas de las finalmente obligaciones para México respecto o derivadas del derecho internacional. Le voy a dar el uso de la palabra a continuación a Ana María Castro. Ana María Castro ha colaborado ya con nosotros en otras ocasiones y siempre también con muchísima disposición. Por ello agradecemos, Ana María, que en esta ocasión estés con nosotros. Ana María es abogada colombiana de la Universidad de Rosario, egresó con especialización en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana, especialización en Derecho y Nuevas Tecnologías en la Universidad Externado, y sobre todo goza de un amplio reconocimiento en Derecho de Patentes, vinculados también con la industria farmacéutica, en temas, digamos, que le tocan en el aspecto general al derecho sanitario, pero particularmente en biotecnología. Ana María, tienes el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero darles un especial agradecimiento por la invitación que me hacen el día de hoy a participar en esta mesa de diálogo junto con el doctor Aldo Fragoso. Para mí me llena de satisfacción poder compartirles un poco de cómo ha evolucionado este tema en Colombia, y también quiero darle especial agradecimiento a Amir y a Fernando Portugal y a Arturo Mancilla, perdón, por haberme tenido en cuenta para participar el día de hoy. Siguiendo lo que acaban de comentar, sí quiero explicar un poco cómo ha evolucionado este tema en Colombia. Lamento que la doctora Maritza Reategui no pudiera acompañarnos el día de hoy, porque para lo que les voy a contar con relación a Colombia, la experiencia en Perú también resulta ser bien importante. Sin embargo, me referiré a algunos aspectos de qué pasa en Perú también, aunque no soy experta en Perú, pero complementa la discusión frente a Colombia y frente a lo que podemos esperar en otras jurisdicciones. En mi país, digamos que lo primero es señalar que efectivamente Colombia ha suscrito acuerdos internacionales de la misma manera que México, y hago referencia a uno puntualmente, que es el TLC con Estados Unidos. El TLC con Estados Unidos, que como ustedes recuerdan, empezamos las negociaciones con Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, y finalmente los primeros que suscribieron el acuerdo fueron Perú y seguidamente Colombia en el año 2012. En este tratado se señalaba una serie de obligaciones en diferentes temas, pero específicamente en el tema de propiedad industrial se establecen diferentes asuntos, pero sobre todo se establece que los países que suscriban el tratado deben tener reglas para una protección efectiva, adecuada y específica de los derechos de propiedad industrial. Entonces, si bien en el acuerdo, en el TLC, no existe un artículo específico, una obligación específica que nos obligara a Colombia a crear una jurisdicción especializada para temas de propiedad industrial, claramente de lo que les acabo de leer se derivaron una serie de oportunidades e iniciativas que fueron aprovechadas para tener lo que tenemos al día de hoy. Y para entender qué tenemos al día de hoy en Colombia, debemos iniciar por el principio. Entonces, lo primero que me parece importante señalar es que en Colombia, como en la mayoría de los países latinoamericanos, los procesos que están relacionados con temas de infracción a derechos de propiedad industrial y de validez se tratan por caminos separados, se tratan por vías diferentes. Esto porque en nuestra legislación existe la figura de la presunción de legalidad del acto dictado por la administración. Y esta presunción solamente es desvirtuable
a través de un proceso por la vía de acciones ante lo contencioso administrativo. Entonces, el legislador colombiano en su evolución ya había contemplado de una manera anticipada la posibilidad de permitir que autoridades administrativas pudieran conocer sobre algunos temas relacionados con temas jurisdiccionales, específicamente en relación con actos de competencia desleal. Eso era lo que, digamos, había inicialmente, únicamente para temas de competencia desleal. En ese sentido, a través de un decreto que se expidió en el año 2011, es el decreto 4886, se incorporó a la Superintendencia de Industria y Comercio la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales. Aquí hago un paréntesis para que todos tengan claro cómo funciona. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene varias delegaturas. Entre esas delegaturas está la Delegatura de Propiedad Industrial, que ve todos los asuntos relacionados con marcas y patentes. Y también a través de este decreto que acabo de mencionar, en ese año 2011 fue creada, bueno, hay otras delegaturas de competencia, de protección al consumidor, pero a través de este decreto se creó una nueva en ese momento que fue la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales para temas de competencia desleal y de protección al consumidor. Pero obviamente no tenía nada que ver con el área de propiedad industrial ni con la Delegatura de Propiedad Industrial. Sin embargo, con base en esa buena experiencia que empezó a evidenciarse de la creación de esta Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, cuando en el año 2002 en Colombia se hace la reforma al Código General del Proceso, que conocemos como el CGP, se incluye un artículo, que es el artículo 24, y se dispone que a partir de este artículo, en este nuevo código, se va a dotar de facultades jurisdiccionales a algunas autoridades administrativas. Y esto es sumamente relevante para la charla que tenemos el día de hoy. Entonces, a partir de la reforma del Código General del Proceso, con la introducción de este artículo específico, se da la posibilidad que la Superintendencia de Industria y Comercio pueda conocer en temas jurisdiccionales relacionados con infracciones de patentes y marcas. También se le da la facultad a la Delegatura o al Departamento Nacional de Derechos de Autor para que conozca sobre infracciones relacionadas con temas de derechos de autor. Y adicionalmente al Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, se le da la posibilidad de que conozca, aplique temas jurisdiccionales conociendo sobre infracciones relacionadas con los derechos de obtentor de variedades vegetales. Entonces, esto es lo que nos da la posibilidad de lo que tenemos hoy en día en Colombia, y es la creación de, o la implementación de las facultades jurisdiccionales a esta delegatura de asuntos jurisdiccionales para conocer ya no solamente temas de competencia y temas de consumidor, sino de temas de infracción relacionadas con derechos de propiedad industrial, específicamente de marcas y de patentes. Gracias a esto es que la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de esta delegatura, entra a ser parte del sistema judicial colombiano. Y estas entidades, las que les acabo de nombrar, tanto la Superintendencia como el ICA, como Derechos de Autor, asumen entonces, como les digo, facultades jurisdiccionales, entendiéndose que cumplen con las mismas funciones de un juez civil del circuito para decisiones en primera instancia. Las decisiones en segunda instancia ya las conocerá el tribunal del circuito. Hablando específicamente de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, estas funciones jurisdiccionales que adquiere deben tener claro las siguientes características. Esas facultades deben ser a prevención, es decir, un mismo caso no podrá ser conocido por dos jueces a la vez. Yo no puedo intentar irme a defender mi derecho como titular de patentes, si considero que hay una infracción al mismo, no puedo intentarlo al mismo tiempo ante un juez civil del circuito y ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales. Entonces, debe ser una, y en la primera donde se radique la acción,
conocerá a prevención del asunto. Lo segundo es que la jurisdicción es de carácter nacional. Esto es importante porque, a diferencia de lo que ocurre con un juez civil del circuito, aquí la jurisdicción de la superintendencia de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales es de carácter nacional. Tercero, las decisiones de la delegatura, como ya lo dije, son de primera instancia y se pueden recurrir ya en segunda instancia ante el tribunal. Cuarto, estas facultades se deben regir por las mismas reglas procesales que se aplican a los jueces ordinarios y tendrán las mismas facultades y las mismas responsabilidades que un juez civil. Y bajo ningún motivo, y esto es bien importante, bajo ningún motivo pueden hacer consideraciones de validez del acto administrativo. ¿Por qué? Porque recuerden que les dije desde el principio que nosotros tenemos dividido esa posibilidad. Por un lado va la vía de todo lo que tiene que ver jurisdiccional con infracción de derechos de propiedad industrial, y por otro lado va todo lo que tiene que ver con asuntos de validez del acto administrativo que, por ejemplo, otorga o niega un derecho de propiedad industrial. De otra parte, en la última reforma que se dio a nuestro Código de Procedimiento Contencioso Administrativo, que conocemos como el CEPACA, el cual entró a regir este año, en enero de este año, se estableció que la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa cambiaba, y cambiaba en el sentido de que había procesos que eran de única instancia. Sin embargo, en nuestra Constitución del 91 ya se establecía la garantía de que los procesos pudieran tener doble instancia. Y este proceso, este proceso contencioso administrativo que se llevaba a cabo ante una alta corte, que es el Consejo de Estado, era un proceso de única instancia. Allí era donde se iba a cuestionar la legalidad de los actos dictados por la administración. O sea, en la práctica, si yo tenía una patente que me negaba la Superintendencia de Industria y Comercio, me la negaba la Oficina de Patentes, yo tenía que, obviamente, agotar la vía administrativa, donde iba a pelear, entre paréntesis, mi derecho ante la misma autoridad, pero si me confirmaban la negación, yo tenía que acudir ante esta corte, ante el Consejo de Estado, en un proceso contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho, y este proceso era de única instancia. Con esta reforma que entró del Código Contencioso Administrativo, que entró este año, entonces se establece la segunda instancia en este tipo de procesos. ¿Y ahora qué tenemos? La primera instancia será ante el Tribunal Administrativo y ya la segunda instancia será ante el Consejo de Estado. Entonces se da y se implementa la garantía de doble instancia que contempla nuestra Constitución. Sin embargo, con esta modificación que les acabo de señalar, lo que sucede en la práctica es que se cierra la puerta, por lo menos por ahora, a que las autoridades administrativas tengan facultades jurisdiccionales a nivel administrativo. Entonces las tienen a nivel jurisdiccional, en los procesos, por ejemplo, de infracción, como les señalé, pero con esta reforma se cierra la posibilidad de que tengan esa facultad jurisdiccional a nivel administrativo. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con legalidad de un acto dictado por la administración, tenemos que ir a estos procesos de doble instancia y acudir a tribunal y a Consejo de Estado. Y aquí quiero detenerme un poquito para que entiendan por qué esto no es tan positivo. Digamos que si bien frente a lo que se ha dado en Colombia, frente a esta delegatura de asuntos jurisdiccionales que tenemos, que es una corte especializada, con funcionarios especializados en el tema de propiedad industrial, que conocen del tema y que efectivamente pues realizan procedimientos más ágiles para la defensa de los derechos de propiedad industrial, a diferencia de un juez civil de circuito que conoce muchísimas otras materias, y eso da muy buenos resultados. Seguimos teniendo un gran problema en la práctica con respecto a lo que les estaba comentando de las nulidades en relación con actos administrativos, porque no tenemos, como ya vemos, una corte especializada para definir estos asuntos. Nada tiene que ver ni la Oficina de Patentes ni la Superintendencia con esto. Nos toca ir al contencioso administrativo a discutirlo y pelearlo ante esa instancia, y eso en la práctica hace que los procesos de nulidades y restablecimiento del derecho
sean procesos que no duren menos de 6 años, 6, 8 años. Tengo en la práctica, les digo, casos manejados por el despacho de nulidades que vamos en 12 años y todavía no se han resuelto. Obviamente, también tiene que ver mucho que los jueces que conocen de lo contencioso administrativo pues no son especializados en este tipo de materias de propiedad industrial, tienen que asesorarse mucho de expertos, la prueba pericial viene a ser algo supremamente importante en este tipo de procesos, lo cual puede ser un poco más, digamos, en la práctica demorado. Hay audiencias que son virtuales hoy en día o presenciales, en donde hay que ir con el perito a explicarle al magistrado de qué se trata el tema, de qué se trata, por ejemplo, la patente, y realmente son procesos pues que, como les digo, se demoran bastante. Entonces, pues realmente muchos de los solicitantes, cuando reciben una negación de la patente en vía administrativa, ya han agotado ese proceso en vía administrativa ante la superintendencia, ante la oficina de patentes, dudan mucho de acudir ante la justicia contencioso administrativa por el tema del tiempo, sobre todo por el tema del tiempo. Entonces, vamos a ver, estamos en un proceso de cambio, los tribunales hasta ahorita están, como les digo, esto empezó en enero, están tomando esta actividad de conocer de estas materias, todavía no ha salido ningún fallo, obviamente, esperamos que los procesos sean más ágiles, pero lo que siempre se ha discutido en Colombia es la posibilidad de que se revise este tema. Obviamente esto tendría que ser a través de una reforma legislativa, porque ningún tratado, digamos, lo obliga como tal, pero sí tendría que ser a través de una reforma legislativa interna, en donde se diera la posibilidad a la oficina de patentes, como sucede en Indecopi en Perú, de tener la posibilidad de conocer de este tipo de nulidades administrativas. Y en ese sentido, poder descongestionar las cortes, descongestionar los tribunales contenciosos y poder darle más agilidad a este proceso. Esto se ha propuesto muchas veces por parte de la Oficina de Patentes, hasta ahora, digamos, no ha tenido mucho eco. Supe por la delegada, en días pasados, por la delegada de Propiedad Industrial de Colombia, que incluso la oficina propuso en el COMPES, que el COMPES es un documento que recoge toda la política de propiedad industrial en Colombia, propuso incluir una iniciativa en ese sentido, en donde se le diera la posibilidad a la Oficina de Patentes de conocer de estas nulidades administrativas. Sin embargo, no tuvo eco y la propuesta se la sacaron del texto, desafortunadamente. Pero sí creemos que hay que mirar hacia otros países, hacia otras jurisdicciones, y en nuestro caso y en mi caso personal, creo que la experiencia que tiene Perú y el Indecopi, en donde hay la posibilidad de que la Oficina de Patentes pueda conocer a través de ellos crearon una comisión especial para conocer de este tipo de asuntos, pues agiliza mucho más estos temas y estos trámites, y pues sería muy útil para descongestionar también nuestras cortes. Eso era lo que quería contarles un poco como manera de introducción de este tema. Muchísimas gracias, Ana María, por la, yo diría, lección de forense entre administrativo y de propiedad industrial que nos has dado, para quienes, en mi caso, por supuesto, no estamos relacionados con el derecho colombiano a ese nivel de precisión. Has sido sumamente clara en plantearnos no solamente el camino procesal que se puede seguir o los caminos procesales, sino cuáles son ventajas y desventajas respecto de tener un ámbito especializado en propiedad industrial, y por el otro lado, las nulidades administrativas que tienen un camino específico. Y tu propuesta, si digamos, o tu análisis lleva a sugerir, bueno, que ahí está atorado el asunto con los tiempos, ¿no? La posibilidad de tener una nulidad administrativa biinstancial, incluso como entiendo ha sucedido. Y por otro lado, digamos, al inicio de tu intervención has puesto en evidencia que si bien no hay una obligación internacional derivada del tratado,
coincide en Colombia, por un lado, esa necesidad de darle un espacio específico a la propiedad industrial, pero también una lógica interna, la del legislador colombiano que venía abriendo espacio, particularmente en temas de competencia desleal y derechos del consumidor, tal como lo habías mencionado, y que empata o combina, coincide con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Yo aquí quiero hacerte una pregunta un poco más de consideración general, Ana María, porque también has anotado la experiencia de Perú, y yo, digamos ahora, por supuesto, también lamento que Maritza Reategui no nos haya podido acompañar por una cuestión de salud, y espero que se recupere pronto, porque siempre el ejercicio de comparación es útil. Pero lo que quiero decirte es, a ver, tú en principio has anotado la historia del legislador colombiano de manera importante, sin necesidad de una influencia internacional. Es decir, traía una propia lógica el legislador colombiano en ciertos temas, competencia desleal, particularmente como has mencionado. ¿Cuál es la relevancia, por tanto, Ana María, de hacer ejercicios comparados? Tú misma has apelado a la experiencia peruana, cuando las propias lógicas nacionales pueden tener una manera específica de tratar ciertos temas. ¿O cuál sería la manera de, al mismo tiempo, de comparar experiencias en la región? De eso se trata nuestras mesas de diálogo hoy. Al mismo tiempo de comparar experiencias regionales, respetar, si esa es la palabra adecuada, justo te lo pregunto y espero un comentario sobre ello, respetar las lógicas nacionales, si pesan más las lógicas nacionales o si de alguna manera pueden empatarse con esas influencias regionales, con independencia de que deriven de una obligación internacional estricta o no. Yo le daría la palabra a Aldo ahora por 3 minutos, Aldo, 5 minutos máximo. Tengo ya preguntas en el chat del Zoom que han surgido, pero quisiera dejarlas para una para un segundo comentario. Entonces, simplemente por si quisieras comentar algo de lo que ha dicho Ana María o de la pregunta o de la inquietud que había manifestado al finalizar tu participación por un breve lapso. Adelante, Aldo. Gracias, Guillermo. Claro, creo que viene en complemento tanto lo que me preguntaste como lo que mencionó Ana María hace unos momentos. Respecto a la jurisdicción especializada, a ver, en México podemos decir que existe una jurisdicción especializada en materia de propiedad intelectual. Por supuesto que perfectible y por supuesto en constante evolución. Me explico. La materia de propiedad industrial también está reconocida en México como parte del derecho administrativo, ¿no? En primera instancia, los litigios en materia de propiedad industrial, ya sea la nulidad de un registro marcario, de una patente, la caducidad de la misma, una infracción marcaria, una infracción de patente, una infracción de derecho de autor, primero se ventila ante el INPI. Más o menos 3.500 procedimientos se resuelven al año. Con un grupo o con una dirección especializada en ello. Es decir, que lo único que hacen es eso, ¿no? No digo lo único como si fuera poco, sino que están enfocados nada más en temas de protección. ¿Qué son temas de protección? Pues de pronto ahora analizar, hacer un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho para otorgar o levantar una medida provisional. Por ejemplo, hacer un análisis de racionalidad, hacer un análisis de proporcionalidad para la imposición de multas, etcétera. O sea, una labor que hace un juez sin serlo, siendo una autoridad administrativa. Las resoluciones del instituto pueden ser revisadas, pueden ser impugnadas, mejor dicho, por una sala especializada de propiedad intelectual que forma parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es una sala con magistrados, con secretarios proyectistas y con un grupo con un alto nivel de especialidad y de nuevo que lo único que hacen es eso. Repito, no lo único como si fuera poco, sino que están concentrados y están especializados exclusivamente en la materia de propiedad intelectual. El problema desde mi punto de vista es que las sentencias que emite la CEPI, esta sala especializada, después son revisadas por los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa. Y no somos expertos o nadie es experto en todo.
de pronto estos magistrados pueden tener en su escritorio el análisis de un crédito fiscal, después el análisis de una licitación o un conflicto de obra pública, después pueden tener un tema, no sé, de distintas materias, y después un tema de propiedad intelectual. Creo que sería sano terminar con ese tema de especialidad, incluso en esta última instancia ordinaria, digamos. Que no se entienda mal. Sabemos que hay colegiados y hay magistrados también con un altísimo grado de especialidad en materia de propiedad intelectual, pero también entendemos que les toca ver muchas materias constantes, cambiantes, todos los días, y por eso es por lo que creo que un enfoque, como pasa en las dos instancias previas, pues sería deseable. Muchísimas gracias, Aldo. Debo decir que la lógica en la lógica inicial de nuestras mesas de diálogo estaban también invitados magistrados de la sala especializada. De hecho, mañana tendremos justamente algún integrante de ellos, porque lo interesante era precisamente eso, dialogar con ellos en estas lógicas de litigio propiamente alrededor de la propiedad industrial, de propiedad intelectual, en términos generales. Antes de darle la palabra a Ana María, Aldo, te quiero leer un par de preguntas que están en el chat del Zoom y un poco para que en una tercera ronda nos puedas ayudar a responderlas. A propósito de los números, no necesariamente, digamos, estás obligado a conocer esto, pero supongo yo que la inquietud de Sergio, que es quien pregunta, está motivada por los números que dijiste al inicio de tu participación. ¿Cuál sería el porcentaje de patentes de los países de Alianza del Pacífico frente a países como Estados Unidos? Por si tuvieras el número, digamos, la relación, la proporción entre uno y otro. Otra pregunta. La propuesta Creo que los perdimos, no sé si sea solamente yo. No, yo también, sí. Una disculpa, parece que sí los hemos perdido, pero en un segundito regresamos vemos qué pasa con ellos, los estamos contactando ya para ver qué es lo que ha ocurrido, pero por lo que entiendo, pues la pregunta que estaba formulando Guillermo iba en relación con el porcentaje de patentes que en su caso puede haber en los países de Alianza del Pacífico. Me imagino que por parte de nacionales en cada uno de esos países. Al respecto, ¿qué nos podrías decir, Aldo? ¿Qué nos podrías decir, Ana María? ¿Qué tan participativo es el sector de investigación nacional en Colombia, en México, comparándolo con los términos digamos, globales? ¿Qué tantas patentes son solicitadas por nacionales? ¿Qué tantas por extranjeros? Bueno, por parte de México, Fer, y como siempre, muchas gracias por entrarle al quite. Ahí le seguimos. A ver, con mucho gusto les hacemos llegar los números, no los tengo a la mano y no me gustaría dar un porcentaje estimado nada más, pero los tenemos precisos y con gusto los hacemos llegar en un correo posterior. Muchísimas gracias. Y con respecto a Colombia, yo lo que les diría, bueno, tampoco tengo los números exactos a la mano, pero lo que sí es totalmente cierto, incluso lo dije en una charla hace unos días, es que el porcentaje de patentes de locales frente a las patentes que llegan del extranjero, pues todavía sigue siendo muy diferente. Yo les puedo decir que estamos hablando en Colombia de un 85% de extranjeras y un 15% de locales. Esto suena grave, sin embargo, hay que ver la evolución que esto ha tenido.
En los últimos 5 años el porcentaje aún de patentes que venían de afuera era mayor. Entonces sí ha habido un cambio, es un cambio que se ha dado lentamente, pero es un cambio que se ha venido dando en las empresas que están siendo mucho más conscientes de la protección pues, de la propiedad industrial, de lo importante que es entrar en este juego, porque si van a ser unos jugadores dentro de este mercado internacional y globalizado, claramente tienen que tener protegido tanto sus marcas como sus patentes. Entonces ahí vamos en el camino, pero en Colombia todavía falta mucho camino por recorrer. Por supuesto, porque además entran muchos otros factores, ¿no? No únicamente la actividad de la oficina registral o de la oficina de patente, no solamente, por supuesto, en las autoridades jurisdiccionales, que es nuestro tema de hoy, sino para desarrollar un ecosistema de innovación se necesita la participación de muchísimos actores. Me parece que ya tenemos de regreso a Guillermo. ¿Es así, Guillermo? Sí, estoy de vuelta. Perfecto. Bueno, pues te regresamos la palabra. Como de costumbre, Aldo y Ana María ya han respondido la pregunta que estabas formulando de una manera exacta, muy completa. Entonces, regresamos la palabra contigo y esperemos ya que la luz no se nos vuelva a ir. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero aquí en la Ciudad de México los vientos son muy fuertes y por eso a veces en algunas partes de la ciudad se llega a cortar el servicio de luz, cosa que nos pasó ahora con nuestros colegas de la UNAM. Pero por favor, Guillermo. Guillermo, yo quisiera, perdona que te interrumpa, pero aún no he contestado la segunda pregunta que hiciste y creo que también es importante referirnos a eso, a la que me estabas mencionando, con relación a la experiencia peruana. Entonces, si bien no soy experta en legislación peruana, digamos que el conocimiento que tengo de lo que sucede en el Indecopi me lo da la práctica, ya que tengo la posibilidad de manejar también algunos portafolios de patentes en otros países de la región, específicamente en Perú. Y lo que he visto y lo que he hablado con colegas peruanos es que, digamos que allá pasó lo mismo, en el sentido de que al momento de suscribir el TLC con Estados Unidos no se contemplaba una obligación específica para tener una jurisdicción especial y especializada en materia de propiedad industrial. Sin embargo, también aprovecharon esa oportunidad para hacer los cambios legislativos necesarios de manera que el INDECOPI, es decir, el Instituto de Patentes, pudiera tener estas facultades. Y fíjense que a diferencia de lo que yo les expliqué en Colombia quien tiene las facultades jurisdiccionales para conocer de asuntos de infracción de patentes es la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, que nada tiene que ver con la Delegatura de Propiedad Industrial. En el INDECOPI, quien conoce este tipo de acciones, tanto de acciones de infracción, tanto de acciones contenciosas o jurisdiccionales, como de nulidades administrativas, es la misma Delegatura de Propiedad Industrial, es decir, la misma oficina de patentes. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos lo que crearon fue una comisión que está conformada por 4 miembros. El primero de ellos es el director de patentes y hay 3 miembros más, no sé cuáles son sus cargos, pero la idea de esta comisión es que era una comisión o fuera una comisión integrada tanto por abogados como por personas con conocimientos técnicos. Y la idea de esta comisión es que la comisión conoce de asuntos relacionados con oposiciones, con nulidades, entonces fíjense que aquí está la nulidad administrativa en cabeza de ellos, y con temas de infracciones. Entonces ven casos de litigios. Lo bueno de esto es tiempos, porque digamos que lo que hablaba con los colegas es que más o menos las decisiones que toma esta comisión en este tipo de procesos están durando alrededor de unos 4 meses, lo cual pues es considerablemente más corto que otras jurisdicciones. Y obviamente la otra ventaja es el carácter técnico de la decisión, porque como les digo, esa comisión está conformada por abogados y personal técnico. Sin embargo, pues obviamente también hay la posibilidad de apelar las decisiones que emita la comisión y se apelan ante el mismo INDECOPI. Y esa decisión de apelación toma alrededor de unos 6 meses. Pero acá hay un tema que mencionaba en cierta medida Aldo ahorita, y es que si bien el INDECOPI tiene la facultad, como ya les digo, de estas acciones jurisdiccionales y de nulidades administrativas,
Esto no quiere decir que termine aquí, no. Si hay alguna discrepancia con lo que el Indecopi ha decidido a través de estos procesos, se puede acudir o apelar ya ante la justicia ordinaria, ante la justicia contenciosa administrativa, y se irá también pues ante las cortes respectivas. Entonces, digamos que los procesos aquí no terminan y siempre hay la posibilidad de ir ante el contencioso administrativo en Perú. Entonces, aquí, digamos, aplicando ya a Colombia, y frente a la pregunta que tú hacías, es clarísimo que el legislador colombiano ya venía dando pasos dirigidos a tener una justicia o una jurisdicción, perdón, especializada en este tipo de temas, comenzando con los temas de competencia desleal. Y si bien no estaba obligado a través de ningún tratado internacional, sí recogió las experiencias positivas que se veían en la práctica de tener una justicia especializada para aprovechar un momento coyuntural, que fue la reforma del código, de nuestro Código General del Proceso, para darle esa posibilidad ya mucho más ampliada a la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, que conociera no solamente de competencia y de consumidor, sino también de propiedad industrial. Lo que hemos visto es que ha sido bueno en la práctica, es que sirve para descongestionar y que claramente pues los jueces que están a cargo de estos procesos están más especializados en el tema. Y yo la verdad entiendo perfectamente a los jueces civiles del circuito o a los magistrados que tienen que ver con los procesos de nulidades, que yo les comentaba que son pues duran mucho acá en nuestro país, y es que ellos tienen que ver muchísimas otras materias. Entonces, claramente la ventaja de mirar hacia el lado y mirar las experiencias positivas de otras jurisdicciones, como lo puede ser Indecopi, en lo que les estoy contando de nulidades administrativas, digamos que son bienvenidas y son acogidas de una manera positiva. Hablando con la Oficina de Patentes colombiana, como les digo, siempre han mirado hacia allá, les parece una buena iniciativa lo que está pasando en Perú. Obviamente la implementación no es una cosa que se dé la noche a la mañana, y esto tiene que implicar además una apropiación presupuestal destinada a contratar, por lo menos en el caso de Colombia, más examinadores y más gente que pueda ser parte de ese grupo, de esa comisión que se cree, y que efectivamente pues agilicen los procesos, porque de otra forma se va a volver en otro represamiento pues que no quisiéramos tener. Entonces sí, es positivo, pienso yo, mirar qué sucede en otras jurisdicciones, y más si son países latinoamericanos, y ver las experiencias que han tenido. Perdón, Guillermo, si me permiten, solamente muy rápido y como complemento de la respuesta anterior, con gusto les decía, les mandamos la relación de patentes solicitadas, pero revisando aquí los números de los últimos 5 años, siempre el porcentaje ha estado entre 80 y 85%, que son los extranjeros quienes solicitan una patente. En el 2018 fue el 82%, en el 2019 el 84%, 2020 el 85%, 2021 el 86%, y en lo que va del 2022 el 89% ha sido presentada por un extranjero, por un origen extranjero. Hacemos la precisión en cuanto a los países de la Alianza del Pacífico con mucho gusto y se las hacemos llegar. Ahí me están. ¿Me escuchan ahora? Te escuchamos con mucho eco, Guillermo. Sí, lamento muchísimo. Lamento muchísimo nuestro problema de eco acá. Sí, pero es que no me... Estás en silencio. Sí, me parece que están ahorita dialogando con el equipo técnico para poder arreglar el problema de sonido. Me parece
que es así. Pero bueno, en lo que se soluciona este problema que estamos teniendo ahí en Ciudad Universitaria con la cuestión del sonido, a mí me gustaría hacerles una pregunta muy específica tanto a Aldo como como a Ana María. Muchas veces cuando se habla de buenas prácticas en materia de propiedad intelectual y prácticamente de cualquier tema, se ve muchísimo hacia afuera, se ve muchísimo hacia Singapur, se ve hacia Corea del Sur, se ve a los países europeos, pero tengo la percepción de que en general cuando hay intercambio de buenas prácticas, estas no son tan activas entre los países de América Latina o entre los países de Alianza del Pacífico. ¿Ustedes consideran que debería intensificarse el diálogo entre nuestros países para aprender lo bueno que ha pasado en Colombia, lo bueno que ha pasado en México, lo bueno que ha pasado en Perú? En mi opinión, creo que esto es muy importante, puesto que dada la gran similitud sociocultural que tenemos entre nuestras poblaciones, hace que sea mucho más fácil el poder incorporar una buena práctica de Colombia a México que una buena práctica de Singapur o una buena práctica de Suecia o una buena práctica inclusive de Israel, que quizá podría ser culturalmente un poquito más cercano. Pero me gustaría conocer la perspectiva, la opinión que ustedes pudieran tener acerca de estos potenciales beneficios que tiene o que tendría el tener ese tipo de intercambios en el contexto de Alianza del Pacífico y de América Latina. Bueno, entonces, empezando, estoy de acuerdo con lo que tú señalas, Fernando. Creo que debemos trabajar y se deben intensificar la posibilidad de conocer las buenas prácticas de otros países latinoamericanos, más allá de lo que tú dices, más allá de países europeos, más allá de países asiáticos, más allá del mismo Estados Unidos, que tiene un sistema además legal diferente al nuestro. Entonces, claramente es importante mirar primero a nuestros vecinos, mirar a la región, ver cuáles son las buenas prácticas, las buenas experiencias, y creo que sí, que nos hace falta. Creo que los países de Alianza del Pacífico, por ejemplo, podrían intensificarlo más. Sé que hacen las reuniones, sé que las diferentes oficinas de propiedad industrial son activas, pero creo que todavía hace falta poder compartir esas experiencias y poder tomar lo positivo de los otros países y ver cómo implementarlo o de cuál sería la mejor manera para sacarle el mayor beneficio al implementarlo en nuestros países. Y yo digo, no solamente en temas de propiedad industrial, pienso que también en temas regulatorios falta aún más poder intercambiar todas esas buenas experiencias y las buenas prácticas. Muchísimas gracias. Aldo, no sé si tuvieras algo que agregar. Seguro que sí, por favor. Coincido, a ver, absolutamente. O sea, creo que en todas las materias, pero en un tinte particular en propiedad industrial, vale mucho la pena conocer qué está pasando en otras jurisdicciones. La semana pasada platicábamos acá con el equipo de protección una sentencia reciente del Tribunal de Beijing, del Tribunal Especializado de Propiedad Industrial de Beijing, en particular el tema Meicao, cómo en ese punto en específico, en la determinación y cuantificación de daños y perjuicios, el infractor no entregó la documentación contable que se le pidió para hacer la cuantificación de un daño, y se tomó en cuenta de manera exclusiva lo que el infringido aportó. Son cuestiones que si bien es cierto, no podemos traerlas tal cual a nuestra legislación, porque cada uno tiene sus reglas particulares, siempre es bueno conocer qué están haciendo nuestros vecinos y no tan vecinos, ¿no? Totalmente, estoy de acuerdo. Perfecto. Yo Miren, agregaría una cosa, Fernando, si me permites, adelante, por favor. que me hizo caer en cuenta Aldo mientras conversaba, y es que, digamos, en el tema de, por ejemplo, de materia patentable, ahí sí podríamos mirar no solamente a nuestros vecinos, sino a nuestros no tan vecinos, porque hay países que están mucho más desarrollados en ese punto que nosotros.
Hay materias, por ejemplo, como las invenciones implementadas por computador, todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, genética, en donde pues hay jurisdicciones que nos llevan mucha más experiencia y que ya tienen un recorrido en ese sentido y que es bueno saber cómo, por ejemplo, protegen ese tipo de invenciones y traer ese tipo de experiencias y legislaciones y revisarlas al interior de nuestros países y ver si efectivamente se podrían adecuar. Claro. Bueno, y creo que un dato importante y un dato que llama la atención es, por ejemplo, cuando uno va al Global Innovation Index, que es el indicador preparado por la OMPI, que en cierto sentido arroja una visión acerca de cómo están en innovación los países que forman parte de la organización, que son casi todos los del mundo. Vemos cómo en América Latina realmente no hay un solo país, o en su caso serán muy pocos, que salga bajo en todo, pero tampoco hay ningún otro país que salga alto en todo, ¿no? Entonces, en algunos aspectos, Chile, por ejemplo, sale muy bien, Colombia sale muy bien, pero no es como algo constante, ¿no? Tenemos como calificaciones buenas y malas. Y es ahí donde yo creería que hay como una buena oportunidad de tener un buen intercambio de prácticas, porque en lo que México puede estar muy bien, Colombia no, pero también al revés. Entonces creo que ahí es donde está el valor muy importante de nuestra cooperación y colaboración sur-sur. Bueno, solamente quisiera hacer dos preguntas, una del público y una que me atrevo a hacer abusando de esta posición de moderador emergente. La pregunta que quisiera hacerles es, una vez que hemos escuchado que ustedes coinciden sobre esta necesidad de tener más colaboración entre países de Alianza del Pacífico, ¿creen que sea muy necesario y creen que sea viable que en el marco de ese tratado internacional, que en el marco de Alianza del Pacífico se incluya dentro de un futuro próximo un capítulo de propiedad intelectual? Esta pregunta se las haría a ambos. Y tenemos también una pregunta del público de Israel Gutiérrez, que en cierto sentido creo que ya ha sido respondida en parte, pero es específica para Aldo, de cuál es el modelo adoptado por algún país que consideren que podría ser incorporado en México a efecto de promover que la academia, que el sector de investigación patente más, tenga más patentes. Entonces, por favor, les dejo estas dos preguntas a nuestros dos expertos. Bueno, si quieren inicio con la pregunta del capítulo de propiedad industrial en el Acuerdo de Alianza del Pacífico. Realmente es una pregunta que tiene diferentes aristas. Obviamente, si se incluye algo dirigido a fortalecer aún más tanto los procedimientos de manera que sean ágiles, en la medida en que se puedan obtener derechos de propiedad industrial a través de trámites ágiles y fuertes, con estudios bien hechos, sería ideal. Y en materia, digamos, de seguir fortaleciendo el tema del enforcement de esos derechos de propiedad industrial. Sin embargo, creo que no puede hacerse más allá, digamos, de manera más específica, porque, digamos, o no compartimos o diferimos en ciertas cosas ya mucho más específicas. Por ejemplo, pues nuestros países Perú, Ecuador, Colombia tiene la decisión andina 486, Ecuador ahorita tiene además un código de ingenios. Aló. Ah, me fui. No, no, Ana María, te escuchamos perfecto y te vemos perfecto. Por favor, ¿Sí? continúa. Sí, sí, Ay, sí, yo sí, los perdí, continúa. ya no los veo, pero bueno, espero que me digan si me salgo. Entonces, digamos, en la materia en que se incluyan aspectos generales, tendientes a agilizar trámites, a tener trámites robustos y hacer un enforcement adecuado de patentes, estaría de acuerdo. Hay un punto clave que ya tiene el acuerdo y es todo el tema de la implementación del patent, del PPH, de esta es como la autopista de las patentes para quienes no lo tienen tan claro. Y es la posibilidad
de que, por ejemplo, si hay una patente que ha sido concedida en México, pueda servir para que la patente correspondiente que está siendo estudiada en Colombia pueda ser estudiada de una manera mucho más ágil y pueda ser concedida en un término más corto, habiéndose ya estudiado pues materia en México, que va a ser estudiada también en Colombia. Entonces, en ese sentido, digamos que estaría mi respuesta. Muchísimas gracias. Solamente, bueno, por respecto a la primera pregunta, Fer, sí, creo que sería deseable tener un capítulo de PI, como existe en otros tratados, y también bueno, abonar a ello en conjunto con las oficinas, pero también con particulares y con representantes. Creo que sería importante. Y respecto a lo que preguntan respecto al modelo educativo para incentivar a estudiantes y académicos a registrar, a patentar inventos y a agotar distintas figuras de PI, a ver, estoy convencido que en medida, y es una labor conjunta, es una labor también del instituto, el difundir las bondades o casos de éxito aterrizados a propiedad industrial. Hace poco, con el programa que celebró el instituto con los EDECOS de los estados, de este descuento del 90% de las marcas, decíamos que hoy una empresa mexicana o una empresa en México, en estos casos les costaría 330 o 350 pesos solicitar el registro de una marca, y que esa marca el día de mañana podría estar evaluada en lo que está, ya no hablemos de las grandes en el mundo, hablemos de las grandes mexicanas que empezaron con una idea, que empezaron con un proyecto. Entonces, en medida que podamos en conjunto difundir y aterrizar cómo las figuras de propiedad industrial pueden ayudar, ya no al desarrollo de una persona, al desarrollo de comunidades, al desarrollo de familias, al desarrollo de un país, creo que sería automático que se incentive a los creadores a proteger sus figuras. Y también pienso que en los programas de educación, no solamente en las carreras de derecho, sino prácticamente en todas, se debería de impartir algo de propiedad industrial. A ver, yo lo digo, en mi universidad, universidad de la cual soy egresado todavía, cuando me tocó, propiedad industrial era una clase opcional, ¿no? Era una clase opcional en los últimos semestres. Pienso que hace mucho debió dejar de ser una clase opcional y no solamente decía para abogados. Creo que cualquier emprendedor, cualquiera que sepa de mercadotecnia, por ejemplo, que esté estudiando mercadotecnia, pues debe saber que lo que está haciendo es una creación y que esa creación puede ser protegida, ¿no? Y a quién le pertenece, a él o a quien lo contrató, ¿no? Ni hablemos de ingenieros, ¿no? Y así podemos abarcar cada una de las disciplinas. Economía también tiene que ver, por ahí el tema de periodismo, pues, al final de cuentas no dejan de ser autores, no dejan de ser creadores. Entonces yo pienso que esta suma de esfuerzos podría llevar a un incentivo natural para que estudiantes académicos y profesionistas también puedan agotar o puedan acudir a los derechos de propiedad industrial. Pues muchísimas gracias por estas respuestas y por estos comentarios tan atinados que, como siempre, caracterizan a las intervenciones de ambos. Parece ser que el problema de sonido con la UNAM ya se ha arreglado, entonces regresaríamos la palabra a nuestros verdaderos anfitriones el día de hoy, a Guillermo y a Pablo. Bueno, quiero verificar la descripción, pero ya se escucha la persona. Bueno, pues parece ser que seguimos teniendo problemas, pero de cualquier forma, Guillermo me ha puesto por el WhatsApp que les pediremos a todos los integrantes del seminario, a todas las personas que están participando por Zoom, salgan, vamos a cortar la comunicación. A las 11:15 regresamos con el siguiente panel.
pero van a tener que volver a entrar como si no hubieran estado en este. Y durante este inter, pues en la ciudad universitaria, allá desde donde están Guillermo y Pablo, se estará arreglando el problema de sonido. Pues bueno, no nos resta más que agradecer muchísimo a tanto a Ana María Castro como a Aldo por sus participaciones, a todos los que también estuvieron participando aquí y escuchando estos mensajes tan interesantes. Les agradecemos muchísimo. Me parece que este video se va a quedar en Facebook, por lo tanto también enviamos un saludo a Maritza Reategui, a quien deseamos que pues no tenga ningún problema realmente serio de salud y lamentamos mucho que haya tenido que cancelar en último momento y le deseamos de todo corazón pues que no sea algo que pase a mayores definitivamente. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos a las 11:15. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Al contrario. Hasta luego. Hasta luego. Esas